¿Sí? Vale. Hola, buenas tardes. Nosotros somos un grupo compuesto por Eva, que es EIR de primer año, Paula, que es residente de primer año, Raúl, R2, y yo, que soy R3, y os vamos a hablar sobre las complicaciones crónicas de la diabetes. Entonces, las complicaciones crónicas se dividen entre microvasculares y macrovasculares. De microvasculares hablaremos de la nefropatía, la retinopatía y la neuropatía, y de macrovasculares la enfermedad cerebrovascular, la coronaria y la vascular periférica. Entonces, de la nefropatía diabética, como todas las complicaciones de la diabetes, la patogenia es multifactorial y sí que es verdad que tiene que ver cómo lleva la persona la enfermedad, pero también tiene mucha importancia las alteraciones genéticas, las alteraciones metabólicas, cómo se encuentra el estado basal del paciente, si tiene otras comorbilidades. Todo esto afectará a que la nefropatía vaya más rápido o más lenta. Entonces, he explicado un poquito por encima lo que provoca la hiperglicemia en la enfermedad, pero sí que no me he entrado en todos los detalles más celulares, porque tampoco creo que la práctica clínica sea muy importante de todas las alteraciones que hace a nivel más celular. Pero bueno, la hiperglicemia básicamente lo que hace, se encadena un aumento de la síntesis de la matriz extracelular, un engrosamiento de la membrana, una vasoconstricción arteriolar, una progresión a glomerulosclerosis hasta llegar a una fibrosis tubulointersticial. Entonces, todas estas alteración de la estructura y la funcionalidad del glomérulo, lo que provoca es una hipertrofia y una hipertensión glomerular. Entonces, esta hipertensión lo que hace es alterar la permeabilidad de la membrana, y al alterar la permeabilidad lo que hace es básicamente que aparezca la albuminuria, ¿vale? Que se filtre, procesos de inflamación tanto local como sistémico y aumento de las citoquinas. La importancia de la albuminuria es porque nos va a servir para hacer un control de esta nefropatía y cómo va evolucionando. Entonces, anteriormente teníamos la orina en 24 horas, la albuminuria en 24 horas, que nos servía para hacer el control, ¿vale? Pero ahora en los últimos años ha aparecido el coeficiente albumina-creatinina, que nos sirve porque no se altera con otros factores más externos, ¿vale? A partir de 300 en los dos casos hablaríamos de proteinuria, bueno, en rango ya de proteinuria. Entonces, la alteración del glomérulo, más la parte más de anatomía patológica, las glomerulidades que afecta sería una glomerulosclerosis difusa, ¿vale? Que básicamente es la más común y se halla en el 65% de los pacientes con esclerosis diabética, y lo que hace es un engrosamiento difuso de la pared capilar y del mesangio. Después hay la glomerulosclerosis nodular, que sí que es esta específica y solo lo provocan los pacientes, solo la tienen los pacientes diabéticos, y lo que hace es un engrosamiento de la membrana basal y también de la matriz. Y después, por último, ya hay la hialinosis arteriolar, que aproximadamente se encuentra en el 83% de los pacientes con nefropatía diabética, y lo que hace es una hialinización de las arterias renales. Bueno, en la imagen sí que se ve un poco lo que es la alteración del mesangio. Esta imagen la he querido poner para que entendamos que la nefropatía aparece en una línea temporal. Entonces, sí que es una enfermedad que acabaremos con una insuficiencia renal. Entonces, antes empecemos a hacer los controles y antes empecemos a actuar, intentaremos retrasar que aparezca al final pues esta insuficiencia renal, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que todo paciente acabaremos llegando a este punto. Evidentemente, dependiendo de la edad y todo, aparecerá antes o después. Entonces, los objetivos del tratamiento que tenemos es básicamente reducir o impedir la acentuación de esta proteinuria, ¿vale? Y reducir la presión arterial, que es lo que nos ayudará a controlar también, reducir la microalbuminuria y el antecer esta insuficiencia renal al final. Aparte de esto, de este objetivo más del riñón, tendríamos los objetivos generales de la diabetes, que sería controlar la obesidad, la malnutrición y la dislipemia. La alteración del metabolismo óseo-mineral, que a veces nos olvidamos, el hiperparatiroidismo con relación a la insuficiencia renal, y lo que es muy importante también, que también es el grande olvidado, es la anemia, que es mucho más precoz en pacientes con insuficiencia renal, y el manejo temprano nos ayudaría a mejorar la cardiopatía isquémica, las alteraciones microvasculares también se afectan, y retrasaríamos el llegar a la diálisis. Vale. Entonces, el tratamiento específico de la proteinuria básicamente sería, entre ellos, controlar la hipertensión, que nuestro objetivo terapéutico sería tensiones menores de 140-90, o en pacientes ya en rango de proteinuria, tensiones de menor de 130-80, ¿vale? Y el tratamiento mejor en pacientes con microalbuminuria o macroalbuminuria, sin alteración del riñón, serían los YECAS, o en su defecto el ARA2. Entonces, en pacientes que ya sí que hay afectación del riñón y hay alteración del filtrado,
sí que se ha visto un poquito superior los inhibidores del sistema renina-angiotensina frente a los IECAs. Y sí que es verdad que he estado mirando algunos estudios que dicen que incluso en los pacientes que evidentemente se pueda, una combinación de ambos, del IECA y el inhibidor del sistema renina-angiotensina, mejoran un poquito y retrasan un poco la evolución a insuficiencia renal. Pues otra de las complicaciones importantes de la diabetes es retinopatía diabética. Es la complicación patognomónica de la diabetes. Depende de la edad, tipo de diabetes, de tiempo de evolución y es muy prevalente. Sigue siendo la primera causa de ceguera en población de adulto joven en general y la ceguera en sí está causada básicamente por complicaciones de la retinopatía diabética, por ejemplo, edema de mácula, isquemia de área macular o retinopatía ya proliferativa. ¿Qué realmente es la retinopatía diabética? Es afectación del sistema microvascular de la retina a lo largo de la evolución de la diabetes, básicamente causado por hiperglucemia mantenida en el tiempo. La podemos dividir en dos grupos y la imagen que vemos en el fondo de ojo, unos causados por aumento de la permeabilidad, que serían microaneurismas, hemorragias, exudados duros. Otras imágenes serían causados más por la proliferación de los vasos causados por la isquemia, como exudados algodonosos, anomalías vasculares o neovasos. Como ejemplos, aquí en estas fotos podemos ver los exudados duros con hemorragias, exudados algodonosos también. Más o menos esta sería la imagen en el fondo de ojo. La retinopatía podemos clasificar también según la gravedad, que después implicaría el tratamiento específico por oftalmólogo. Entonces tenemos niveles de leve hasta graves según cuántos microaneurismas o hemorragias encontramos. Y después ya la más avanzada es la retinopatía proliferativa, cuando vemos los neovasos, básicamente. Otra manifestación de la retinopatía diabética es edema macular diabético, que es básicamente engrosamiento de la retina justo en la zona de la mácula. Y es la causa más frecuente de discapacidad visual en el paciente diabético y la ceguera. Se caracteriza, en el paciente podemos ver alteración de sensibilidad al contraste, en la visión de colores. Básicamente el paciente puede decir que tiene problemas con lectura, y si tenemos afectación central, sí que vamos a ver disminución de agudeza visual. Como ejemplo, aquí tenemos la foto de edema macular con unos exudados duros en la periferia. La retinopatía en sí es una complicación, pero puede complicarse más. Y ante la sospecha de una de estas complicaciones, tenemos que derivar al paciente urgentemente a oftalmología. La hemorragia vítrea, una de las complicaciones, podríamos sospechar cuando el paciente diabético refiere una pérdida de visión brusca en forma de sombra móvil o refiere muchas moscas. Desprendimiento traccional, el paciente puede avisar como alteración de campo visual, pero tenemos que tener en cuenta que a diferencia de desprendimiento por desgarro, este no suele avisar con miodesopsias o moscas. Glaucoma podemos sospechar básicamente en el paciente diabético que refiere dolor intenso en los ojos, probablemente causado por aumento de la presión ocular. Tenemos que tener una cosa en cuenta sobre esta complicación, que en los pacientes con diabetes tipo 1, al principio de la enfermedad, pocos de los pacientes tienen esta afectación, pero al cabo de 20-30 años ya casi todos la pueden presentar. Pero por el contrario, el paciente con diabetes tipo 2
ya casi una quinta parte de los pacientes en el momento de diagnóstico sí que ya puede presentar esta complicación. Y eso justificaría el cribado de la retinopatía que podemos hacer. Entonces, en el paciente diabético tipo 1 lo empezaríamos a los 5 años del diagnóstico. En el paciente con diabetes tipo 2, ya en el momento de diagnóstico hay que empezar el cribado y lo haríamos cada año en los pacientes con diabetes tipo 1, cada 2 años en pacientes tipo 2 bien controlados o con enfermedad no muy avanzada, y después cada año en los pacientes tipo 2 mal controlados, enfermedad de larga evolución o si ya vemos la retinopatía proliferativa. El cribado hacemos mediante la cámara no vidriática. Tendremos estas imágenes que hemos visto antes. Y siempre hay que descartar primero origen refractario de la pérdida de la visión. Cosas esenciales que tenemos que controlar en la consulta. Es básicamente control estricto de la glucemia y la tensión, como son los factores más importantes que pueden causar la retinopatía. Después, con menor peso, pero también lo tenemos que controlar, la lipemia. Tenemos que evitar obesidad y tabaquismo. Hay que intentar evitar hipoglucemias por el riesgo de hemorragias intravítreas. Hay que controlar la nefropatía diabética de la que hablamos antes por aumento de riesgo de edema de mácula y básicamente tenemos que intentar que el paciente siga el tratamiento específico que ya con los oftalmólogos según la gravedad. Tienen láser, cirugía, etcétera, otros tratamientos. Pues yo voy a hablar del pie diabético. Decir que es una alteración clínica en la que confluyen una neuropatía, una isquemia y una posible existencia de un microtraumatismo. Eso dará lugar a una alteración tisular que puede derivar en grandes comorbilidades en el paciente y llegar hasta una amputación. Se estima que el 15% de los pacientes con diabetes mellitus desarrollará una úlcera en el pie y la mortalidad relativa a los 5 años de estos pacientes es del 46%. Pero exactamente cómo se produce el pie diabético. Bueno, pues tenemos un estado de hiperglucemia constante y hay unos factores predisponentes que hacen al pie ya con un riesgo de sufrir una lesión, como pueden ser los micro y los macropatías. Los factores desencadenantes son los que van a provocar el debut de la lesión, pueden ser factores intrínsecos o extrínsecos y unos factores agravantes como por ejemplo la existencia de una sobreinfección, que son las que van a facilitar las complicaciones y las que retrasarán la cicatrización de la herida. Hay una clasificación muy interesante que relaciona el perfil de riesgo del pie junto con la frecuencia de visitas que deben de hacerse al año en la consulta. Por ejemplo, tenemos que un perfil de riesgo muy bajo se debería hacer una vez al año, ya con una categoría 2, que sería un perfil de riesgo moderado, que presenta la neuropatía o la enfermedad vascular cada 3 o 6 meses, o si ya el riesgo es muy alto, cada 1 o 3 meses habría que hacerle una exploración. En la consulta de enfermería hay 5 elementos clave que hay que tener en cuenta para la prevención del pie diabético. Lo primero, identificación de un pie de riesgo. Después, una inspección y exploración de ese pie establecido como pie de riesgo, una educación al paciente y a la familia, sobre todo en el tema de la hidratación, de la limpieza, de la higiene interdigital, el corte de las uñas, asegurar el uso rutinario de calzado apropiado, no solamente el que traen ese día a la consulta, sino el que llevan habitualmente en su día a día, y tratar los factores de riesgo de la ulceración. La exploración del pie la podemos dividir en tres partes. Primero, una inspección en la que hay que analizar si hay deformidades anatómicas, como pueden ser dedos en garra, en martillo, si hay lesiones en la piel como verrugas, ampollas, callosidades y alteraciones de las uñas que no estén encarnadas. En segundo lugar, tenemos el análisis de la neuropatía. Hacemos de forma rutinaria una detección de la pérdida de la sensibilidad, tanto la superficial como la profunda. En la la sensibilidad superficial tenemos la táctil, que se haría con un pincel, la algésica, que se haría con el pinprick, que es este, y una térmica, que se haría con la barra térmica. Y la sensibilidad profunda, primero, muy importante, detectar una pérdida de la sensibilidad a la presión, que se haría con el monofilamento de Semmelweis en estos 3 puntos del pie.
en el fulpejo y en el primer y quinto cabeza del metatarsiano. En cuanto uno de estos 3 puntos salga alterado, ya se considera patológico, y una sensibilidad vibratoria con el diapasón. En cuanto a la arteriopatía, pues hacer una anamnesis dirigida, si tiene dolor en reposo, cómo está de temperatura los pies, el color, una palpación de los pulsos pedio y tibial, y en pacientes solo aquellos seleccionados se realizaría un ITB. Importante un diagnóstico diferencial entre una úlcera neuropática y la neuroisquémica, porque así podemos dirigir y hacer un tratamiento más enfocado a la patología que presenta el paciente. Por ejemplo, esta úlcera sería neuropática. Estas no suelen ser dolorosas, como vemos, pues presentan abundantes callosidades, suelen darse en pies más deformes, el fondo es blanquecino, tienen formas más redondeadas y estas suelen darse en la planta del pie, aunque aquí está en el dedo, pero bueno, suelen darse más en esta zona del pie. Y esta sería vascular. Son unos bordes más irregulares, la piel alrededor es seca, es brillante, cianótica, no hay pelo. Y bueno, el fondo pues puede estar, en este caso hay efacelo y granulación, pero puede haber tejido necrótico. Es interesante también hablar de la artropatía de Charcot, es menos común, pero bueno, pasa y es importante una detección precoz. En cuanto a la consulta venga un paciente con un pie pues así deforme, más ancho o que presenta un dolor que no tiene aparentemente ninguna causa, se debe diferenciar entre la existencia de una celulitis o gota y ante la duda inmovilizar y derivar a urgencias. Esta clasificación de Wagner diferencia 6 grados de riesgo del pie diabético, de la presencia de úlceras. Va del 0 al 5. El 0 sería que no hay riesgo, que es un pie de riesgo, pero no hay herida. Puede haber callosidades o otros signos preulcerosos, pero no hay herida. Y ya pues conforme va avanzando, aquí sería herida superficial, aquí abarca más tejido, aquí ya sería una osteomelitis y una gangrena limitada y extensa. El tratamiento de las úlceras, como ha comentado mi compañera, pues súper importante, un control metabólico, sobre todo esa habituación tabáquica, y nos debemos de plantear ante pacientes con un IETB menor de 0,5 o de una herida que estamos seguros de que estamos haciendo un tratamiento correcto y no muestra ningún signo de cicatrización en 6 semanas, se debe de valorar una restauración de la perfusión tisular. El tratamiento de úlceras, bueno, no me voy a meter mucho, pero en este tema es bueno, hay que tener en cuenta que es más importante lo que quitas que lo que pones. Y súper importante la utilización de dispositivos de descarga. Ante la duda, pues prescribirle al paciente un calzado postquirúrgico, el uso de ortesis, de silicona, para quitarle presión a la úlcera y súper importante la limpieza de la herida. Apósitos, pues bueno, no me voy a meter en este mundo, pero bueno, es más que nada tener en cuenta siempre cuando vemos una herida cómo está el lecho ulceral, si es necrótico para quitarlo, si es de granulación se pondrían apósitos para fomentar ese tejido, para proteger la piel y también tendremos en cuenta el nivel del exudado. A modo de caso clínico, tenemos un hombre de 56 años, diabético hipertenso, con IETBs aumentados en los 2 pies y no sensible al monofilamento en ambos pies. Nos viene a la consulta con esta úlcera que lleva estancada bastante tiempo y bueno, con un abundante sudado, mal olor, se le hace un cultivo, se aísla una pseudomona, se le pone tratamiento antibiótico y bueno, esta herida se había estado tratando con plata. Y llega un momento que, bueno, se ha estancado y que la plata no le hacía ya efecto. Entonces lo que se hizo fue recortar estos bordes, limpiarla bien, cubrirlo con antibióticos. Se le puso también una descarga mediante prótesis y el zapato y ya vino con esto. Ahí se le puso el Urgostar, se cambió el apósito. Y bueno, ya vemos que la evolución es bastante importante. Con esto quiere decir que a veces no vale solamente con la utilización de un apósito, a veces se vuelve un poco resistente a un apósito y es importante intercambiarlos. Vale, yo os voy a hablar de la neuropatía diabética. Bueno, posiblemente sea a lo mejor una de las partes más desagradecidas para mi gusto de la patología, porque bueno, yo por lo menos como residente, ¿no? Todo el tema de sintomatología neurológica siempre es una cosa que nos asusta mucho e incluso el manejo terapéutico nos puede llegar a resultar un poco costoso.
Pero bueno, haremos un poco unas directrices para tener algo un poco más claro para la hora del manejo. Bueno, hablar que es un conjunto de síntomas relacionados sobre todo es la afectación con nervios periféricos, autonómicos o incluso craneales, pero claro, siempre y cuando hayamos descartado otras causas de neuropatía. Sin embargo, por otra parte, tenemos que será la neuropatía periférica más frecuente. Si veis ahí los porcentajes que vemos que ocurren en la neuropatía, veis que son muy amplios, entre 22 y 66. Eso a mí me hace intuir que también es una patología muy infradiagnosticada, también es un paciente muy crónico que nos vendrá también con mucha otra patología y a lo mejor cuando nos venga contando el tipo de sintomatología lo podemos pasar más por alto o incluso nosotros como profesionales tenerlo como más un paciente más desgastado y que a lo mejor no le demos tanta importancia como merece. Bueno, una pequeña exposición de un poco de anatomía de las fibras, hablar de las de pequeño diámetro, que nos va a contar más de quemazón, de hormigueo, un dolor más punzante como unas agujas, unas descargas eléctricas o esta alodinia que es que, vamos, les duele incluso cualquier tipo de tacto. Y luego ya las de mediano y gran calibre que ya nos hablarán pues, de un entumecimiento, un desequilibrio, unas parestesias. Vale, y ahora, bueno, intento hacer un poco de división de las clínicas que nos pueden dar. Una pueden ser la polineuropatía distal y simétrica, que es la más frecuente, ¿vale? Entre 50 y 70%, y nos hablarán de esto, un paciente que nos viene con entumecimiento, que tiene parestesias, una debilidad, sobre todo este dolor típico en guante y calcetín, ¿vale? Y esta alodinia que os he enseñado antes, que, bueno, pues a lo mejor incluso te dice eso, ¿no? El ejemplo de cuando se va a acostar, incluso las sábanas les duele y este dolor empeora por la noche y mejora al caminar. Como veis, vuelve a ser otra clínica muy diversa que a nosotros en la consulta puede ser que no se nos pueda escapar o que no la tengamos etiológicamente tan filiada. En el examen físico pues comprobaremos pues eso, la sensibilidad vibratoria, térmica, táctil y también tendremos que mirar los reflejos, sobre todo el aquilio. Vale, luego también la neuropatía autonómica, que aún me parece más costosa aún, ¿vale? Que es muy insidiosa y que normalmente se pasa por alto. ¿Pero por qué? Porque, por ejemplo, del aparato digestivo, pues nos vamos a encontrar un paciente que nos va a hablar de una disfagia, un retraso de vaciamiento gástrico, un estreñimiento, una diarrea. Son todo sintomatología de un paciente también crónico que también se nos puede presentar en nuestra consulta y que no tenga que ser por esto, sino por otras causas. Por eso siempre tendremos que descartarlo. ¿Vale? En los urológicos pasa lo mismo, a la afectación de la vejiga, una disfunción eréctil, que también es muy frustrante a nivel psicológico para los hombres, y problemas cardiovasculares, pues una taquicardia en reposo o una hipotensión ortostática. Luego, bueno, mencionaros que ya los conocemos, que tenemos las mononeuropatías craneales, ¿vale? De los oculomotores, ¿vale? Y el facial, que también puede afectar al mediano, que nos puede dar un síndrome del túnel carpiano. Y la oftalmoplegia lo que nos puede dar es eso, un dolor, una tosis, diplopia o incluso también alteraciones pupilares. Y en cuanto a las radiculopatías, también mencionar que también es muy típico la miotrofia diabética, que va a ser una radiculopatía que afecta a L2, L3 y L4, y nos vendrá el paciente con un dolor en el muslo y que nos va a presentar una debilidad en la pierna. Evidentemente, en un caso crónico que nos pase esto, pues seguramente antes de filiar esa causa haremos una prueba de imagen para descartar que nos escape otra cosa y no que sea debido a la diabetes. Bueno, pues del diagnóstico, sobre todo tener muy claro el cribado. En diabéticos tipo 2, en el momento del diagnóstico empezamos, en los tipo 1 a los 5 años y luego es algo que deberemos repetir al año, ¿vale? Y luego para comprobar la disminución o la pérdida, ya me lo ha comentado un poco mi compañera, bueno, sobre todo los puntos estos de sensibilidad vibratoria, térmica y el comprobar también con el monofilamento, pues el tema táctil ligero, ¿vale? Y sobre todo, bueno, también mencionar eso, que muchas veces también se nos pasa comprobar los reflejos. Bueno, esto también es un show, hablar del tratamiento de esta sintomatología. Bueno, sobre todo ese control óptimo, evidentemente, de las glicemias, el abandono del tabaco, consumo de alcohol, todo me refiero a lo que va a potenciar a riesgos cardiovasculares también. Y aquí es cuando viene el tejemaneje del tratamiento, que bueno, he ido mirando en varias guías, sobre todo también la que me he fiado un poco más de manejo de primaria es en Fisterra. También es una patología que los neurólogos tampoco se mojan demasiado e incluso es un paciente que tampoco suele pisar mucho su consulta, que lo acaparamos mucho nosotros.
Y bueno, mencionar que la pregabalina es el que ha mostrado mejor evidencias, ¿vale? Porque bueno, aparte también tiene muchos efectos positivos en cuanto al sueño, también mejora un poco el estado de ánimo y bueno, eso, pues la calidad de vida, al fin y al cabo. La duloxetina, luego también hablar de antidepresivos tricíclicos, la gabapentina y luego en caso ya muy exagerado, pues podríamos hablar de opioides, que el único que ha demostrado liberación prolongada es el tapentadol, que creo que no lo tenemos ni en el uso clínico de nuestras consultas. Y en cuanto a la sintomatología autonómica, bueno, la hipotensión ortostática, pues lo que le diríamos a cualquier paciente, ¿no? En plan, sobre todo, pues una actividad física, que haga un ejercicio suave y pues que evite todos los fármacos hipotensores. Y en cuanto a la gastropatía, a la gastroparesia diabética, pues decirle que coma en pequeñas cantidades, que haga más comidas durante el largo del día, que disminuya todo este tema de comidas más copiosas o con altas en fibra, todo esto que reduzca la motilidad. Luego, a nivel farmacológico, sí que nos puede ayudar los IDPP4, que bueno, así como una pincelada de cómo actúan, al fin y al cabo, la DPP4 lo que hace es degradar la GLP-1, que la GLP-1 lo que hace es aumentar la sensibilidad de la insulina cuando glucosa dependiente. Entonces, si inhibimos esta enzima, lo que vamos a potenciar es que la insulina trabaje mejor de alguna manera. Y luego también menciona, en el caso que nos podemos encontrar que tenemos un paciente con gastroparesia muy elevada, pues le podemos dar la metoclopramida, pero esto no más de 5 días. Y si vemos que esto se está perpetuando, es que a lo mejor también se nos está escapando otra cosa que deberíamos valorar, hacer pruebas complementarias. Pues ya estamos.